Módulo 16. Vamos a comenzar ahora a trabajar, por ejemplo, con una de las obras de teatro, Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Lo primero que tenemos que hacer cuando leemos una obra literaria es determinar en ella el lugar que ocupan los personajes. ¿A qué clase social pertenecen? Si nos preguntamos, por ejemplo, en Fuente Ovejuna, quiénes pertenecen a la clase dominante y quiénes pertenecen a la clase dominada, lo vamos a encontrar enseguida, incluso antes de leer el texto. Por lo general, los autores exhibían de entrada, en la primera página de las ediciones, la lista de esos personajes de acuerdo con su jerarquía. El primero que se nombraba era el rey. En este caso, el rey don Fernando, la reina doña Isabel, el maestre de Calatrava, Fernán Gómez el comendador y don Manrique integran, diríamos, la nobleza. El rey y la nobleza, parte de la corte, son obviamente en la España del siglo XVI quienes integran lo que denominamos la clase dominante. Seguidamente tenemos a Laurencia, a Frondoso, a los amigos de estos, incluso al padre de Laurencia, que es Esteban, el alcalde, como parte de la clase dominada. Si bien es cierto que Esteban es el alcalde de Fuente Ovejuna, no pertenece a la nobleza. Ha sido de algún modo elegido para ese lugar, pero es simplemente un hombre de la villa, un villano, como se decía despectivamente a estas personas por parte de la nobleza española. Entonces, lo primero es determinar quiénes integran la clase dominante y qué función cumplen y quiénes integran la clase dominada. El otro aspecto es determinar la ideología de los personajes. Para eso tenemos que preguntarnos qué piensan, dónde están expresadas sus conductas. En el caso de una obra de teatro, vamos a ir a buscarla en los diálogos que establecen, en sus modos de pensar. ¿Qué creencias tiene, por ejemplo, el comendador con respecto a las mujeres de Fuente Ovejuna? Esto es muy interesante porque el comendador considera que puede tomar a quien quiera y abusar de ellas como si fueran simples frutas de un árbol al que no hay que pedir permiso para tomar a nadie. Este abuso reiterado del comendador hacia las mujeres expresa obviamente una ideología de época y particularmente una ideología perversa por parte de un noble como es el comendador. Por el otro lado tenemos a Laurencia, quien abusada va a reaccionar de una manera enérgica y va a organizar a Fuente Ovejuna contra el comendador. Entonces lo interesante sería que analicemos estas conductas y determinemos cuáles son los valores, cuáles son las creencias, cuál es la ideología que arrastra el movimiento de este personaje tan interesante, de esta heroína llamada Laurencia. Lo mismo deberíamos hacer con su novio Frondoso, quien la va a acompañar y quien la va a defender cuando en una oportunidad Fernán Gómez la encuentra sola y quiere abusarse de ella. Este puede ser un modo de trabajar Fuente Ovejuna desde una crítica política y determinando
las características de la clase dominante, sus funciones dentro de la obra y también los lugares que ocupan los personajes de la clase dominada. En el caso de El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, que es otra de las obras de teatro en la que encontramos también la presencia de la clase dominante y de la clase dominada. En este caso, el protagonista casi exclusivo es don Juan Tenorio, denominado también el burlador de Sevilla. Don Juan Tenorio encarna en sí todos los atributos del hombre mujeriego, del hombre que abusa descomedidamente de las mujeres. En algunos casos, a través del engaño, como ocurre cuando se encuentra con mujeres de la clase alta, mujeres pertenecientes a la misma clase social que él, la nobleza. Tiene una estrategia que es hacerse pasar por otro. Pero cuando se encuentra con mujeres pertenecientes a la clase dominada, como en el caso de Tisbea, que es una humilde pescadora, o Aminta, una campesina, le impone su condición de noble. No la seduce solamente, sino que además prácticamente le impone su poder. Es muy interesante El burlador de Sevilla para poder analizarlo desde la crítica política y la teoría cultural. ¿Quiénes integran la clase dominante? ¿Quién es la clase dominada? Y expresar la ideología de ellos a través de los diálogos que se establecen con los personajes. Y finalmente tenemos El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, en la que también acá se presenta un drama parecido al de Fuente Ovejuna. Hay un capitán que pertenece a la nobleza, que va con su ejército a Zalamea y va a abusar de una joven hermosa. Y su padre, frente a esos abusos reiterados, frente a esas violaciones reiteradas de que ese objeto, hace justicia a su modo, como correspondía en la España de entonces, porque se castigaba severamente este hecho que afectaba profundamente el honor y la honra de las mujeres y también de las familias de esas mujeres.